Muy bien, vamos a tratar de reflexionar acerca de este tema de las elecciones y esta suerte de incertidumbre que se ha generado en torno a si se van a llevar a cabo o no los comicios, cómo se van a realizar. Para ello está con nosotros el abogado constitucionalista Ricardo Muñoz. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches y Buenas. gracias por venir a esta edición de Primero Noticias. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenés a raíz de esta situación que se vive? Bueno, las primeras sensaciones que uno tiene en lo personal, como profesional del derecho, como docente universitario, son absolutamente negativas. Porque la dirigencia política de Río Cuarto, tanto quien gobierna como la oposición, nos ha llevado a toda la sociedad a un proceso en donde a 4 meses de la finalización del mandato y a pocos días del plazo límite para la convocatoria de las elecciones municipales, porque recordemos, el Código Electoral Municipal prevé que las elecciones deben convocarse dentro de los 90 días. Antes que finalice el mandato de Jure, ¿sería No, esto? dentro de los 90 días Dentro de los a 90 llevarse. días. Pensando, por lo tanto, que las elecciones se van a llevar a cabo el día 12 de junio, entonces la convocatoria de las elecciones se tiene que dar antes del 12 de marzo. Y entonces los plazos cada vez se recortan más, cada vez llegamos a esa instancia y nos encontramos que a pocos días y a pocas horas de las elecciones lamentablemente no tenemos la Junta Electoral, que de alguna manera la Junta Electoral es uno de los principales, yo diría el principal instrumento para una elección, porque es el órgano que tiene la responsabilidad de llevar a cabo, de confeccionar los padrones, de organizar y hacer toda la logística de las elecciones, del día de votación, tiene que resolver sobre eventuales impugnaciones, proclamar autoridades. De alguna manera entonces es el instrumento fundamental. Y a pocos días entonces de vencerse el plazo para las convocatorias, nos encontramos lamentablemente que no tenemos junta electoral, con un riesgo institucional que es preocupante. Yo no voy a opinar ni voy a decir de que las elecciones no se van a llevar en tiempo y forma, porque estimo que sí se va a dar. Pero sí se genera un riesgo, o por lo menos se aumentan los riesgos. Y lamentablemente hemos visto y tenemos ejemplos en nuestra sociedad de que la sociedad, los ciudadanos, están reclamando políticas absolutamente distintas a las que se están dando en Río Cuarto. El ejemplo es Tucumán y otros acontecimientos más, y donde vemos, por ejemplo, que a nivel nacional se están llevando a cabo procesos de reforma política, de reformas de normas electorales, a los fines de buscar los objetivos de transparencia, dar mayor calidad institucional, entre otros objetivos, pero lamentablemente en Río Cuarto vamos a contramano de todos esos objetivos y lamentablemente, repito, llegamos a una instancia que no tenemos junta electoral. Ricardo, para que la gente entienda un poquito más, recordamos que este inconveniente viene del año 2008, momento en el cual el Tribunal Superior de Justicia le pidió al gobierno de la ciudad de Río Cuarto que llevara a cabo los cambios necesarios para tener un mecanismo interno de la convocatoria, en definitiva, del armado para elecciones, para que ya no dependa más de jueces de la provincia. Exactamente, acá los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar a cabo y de organizar las elecciones no podrán alegar desconocimiento ni tampoco podrán alegar emergencia o urgencia. En todo caso, la emergencia no es natural, sino ha sido una emergencia provocada. Ya en el año 2008, el Tribunal Superior ya avisó, aunque sea informalmente, que no iba a seguir afectando a jueces de primera instancia en funciones electorales. Porque todo el mundo conoce, somos operadores de la justicia, y los que trabajan en la justicia, vemos que lamentablemente los tribunales están saturados de causas judiciales. Esto ya lo escribió en el año 2010 y el año 2011 en acordada formalmente el Tribunal Superior. Y en el año 2012 ya le dijo que iba a ser la última posibilidad. Que hacía una excepción. Que hace una excepción. Y ya el año pasado lo dijo expresamente en otras acordadas, negándole jueces para funciones electorales a municipios como Villa María, Cruz del Eje, Carlos Paz, inclusive Córdoba, que de alguna manera Córdoba es el ejemplo principal porque es la ciudad más importante de la provincia. Y bueno, estos municipios debieron entonces
organizar las elecciones a través de juntas electorales autónomas sin depender de funcionarios de otras instituciones. ¿Cuál crees que serán las alternativas para conformar la Junta Electoral? Porque ya no va a poder ser por jueces, como estaba la reglamentación. Si no lo cede el Tribunal Superior de Justicia, como ya ha dicho que no lo va a ceder, ¿cómo se va a conformar entonces? ¿Cómo tenés pensado que se va a conformar? Ya cualquier alternativa de conformación de una junta electoral ya genera un riesgo porque ya se va a estar violando la Carta Orgánica Si un Municipal. candidato puede apelar, puede impugnar la Junta, digamos. Bueno, esperemos que no sea así. Esto se va a resolver independientemente cuál sea la mejor solución para la conformación de la Junta Electoral. Me parece que el mejor mecanismo va a ser un acuerdo político entre todos los partidos políticos y todos aquellos que aspiran a candidaturas políticos, y de tal manera con el acuerdo previo y con el compromiso político que se va a asumir para no impugnar esta Junta Electoral, la elección tranquilamente se va a llevar a cabo. Después de ese proceso de alguna manera político en donde participen todos los partidos políticos, después vendrá cuál va a ser el mejor instrumento y cuál va a ser la mejor conformación. Se barajan un montón de alternativas que son de alguna manera alternativas que han sido antecedentes de otros municipios, como por ejemplo integrarlas con jueces de primera instancia jubilados, es decir, no activos sino pasivos, y después tenemos un abanico de otras posibilidades, como por ejemplo darle conformación a esta Junta Electoral a través de los órganos de control que están previstos en la Carta Orgánica Municipal, como por ejemplo Tribunal de Falta o Juez de Falta, por ejemplo Defensoría del Pueblo, por ejemplo el Fiscal Municipal, por ejemplo abogados representativos del Colegio de Abogados, en fin, alternativas hay varias. Lo importante a tener en cuenta acá es que ya, y lamentablemente, la Carta Orgánica ya se violó. Y además, ¿quién va a querer agarrar esto? ¿No? Es prácticamente una brasa encendida, porque en poco tiempo va a tener que resolver cuestiones muy importantes quien forme parte de la Junta Electoral. Además, de por medio toda la cuestión logística, un contrato de aproximadamente 6 millones de pesos, un convenio y acuerdo con el correo para todo lo que es el tema del recuento y sufragio. La Junta Electoral, es complicado el tema. La Junta Electoral realiza funciones jurídicas porque debe resolver sobre impugnaciones, pero sobre todo también ejerce funciones administrativas y de logística. De tal manera que, independientemente cuál sea la conformación de la Junta Electoral, lo que debe hacer el gobierno, quien es el que tiene la responsabilidad mayor de llevar a cabo un proceso eleccionario, es garantizarle a la Junta Electoral Municipal toda una serie de mecanismos, como por ejemplo personal, recursos económicos, entre otras variables más, y además debe garantizar también, como vos muy bien dijiste, un contrato con una empresa que va a tener la responsabilidad de recolectar las urnas, de hacer el escrutinio, etcétera, etcétera. Y yo ahí aprovecho también para destacar que es muy importante y ahora todavía tenemos plazo para llamar a un proceso de licitación o de concurso para seleccionar a la empresa más idónea para llevar a cabo esa actividad. Porque tampoco tenemos que caer en la sorpresa, una vez que se nos aproximemos los días, de una contratación directa. Claro. Entonces, de nuevo, acá también hay que asegurar mecanismos de transparencia, de dar publicidad y abrir mecanismos de selección administrativo para que puedan participarse la mayor cantidad de empresas, inclusive el Correo Argentino, para que puedan dar una propuesta sobre toda esta tarea administrativa y logística que significa una elección municipal. Ricardo, te agradecemos la presencia. Una última consulta, llevado al extremo, viéndolo muy pesimista, si se quiere, que no haya un consenso político. De hecho, no lo ha habido hasta este momento. Quizás el apremio por las elecciones se logre. Si no hay un consenso político, ¿podría haber una intervención al gobierno de la ciudad? Bueno, a mí es una posibilidad que no se me cruza por la cabeza. Yo estoy seguro que eso no se va a dar, no hay ninguna posibilidad. De todas maneras, para hacer una respuesta formal a tu pregunta, la Constitución de la provincia de Córdoba establece expresamente que en el caso de acefalía total,
como se haría este caso, si llegado el 2 de julio y no tener una renovación de autoridades, se prevé una intervención provincial aprobada por la legislatura de la provincia de Córdoba, en donde el gobernador deberá designar un comisionado cuya única función será el traspaso de mandatos, concluir con el proceso electoral y el traspaso de mandato ante las nuevas autoridades. Pero repito, es una posibilidad muy remota, que es importante decir que está prevista en la Constitución de la provincia de Córdoba, pero que yo entiendo personalmente que eso no se va a dar. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Bien, ahí estaba entonces el testimonio de Ricardo Muñoz explicándonos y detallándonos un poquito más acerca de qué puede pasar en la ciudad de Río Cuarto con las elecciones y la conformación de la Junta Electoral. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más información en esta edición nocturna de Primero Noticias.